Para la función de tres variables x y z igual al cociente que vemos en la pantalla, vamos a calcular el gradiente, comprobando el resultado después con el programa Matemática. Bien. Sabemos que el gradiente es un vector columna cuyas componentes son tantas como variables tenga el problema y son las derivadas de primer orden de la función respecto de cada una de sus variables. Vamos a calcular cada derivada por separado. Empezamos por la derivada de la función respecto de x, es decir, la derivada de lo que es la función respecto de x. Observamos que es la derivada de un cociente. La derivada de un cociente, f partido por g, es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador dividido por el denominador al cuadrado. Es decir, en este caso sería la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador dividido por el denominador al cuadrado. Abordamos cada una de las dos derivadas por separado. Voy a empezar por la primera, derivada respecto de x de esta función. Es la derivada de una suma. Sabemos que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Luego tendríamos en definitiva derivada del primero más la derivada del segundo. Derivada del primero. La primera es una derivada de la forma f de x elevado a a, puesto que estamos derivando respecto de x. Y sabemos que esta es el exponente por la función elevada al exponente menos 1 por la derivada de la función. Es decir, que en nuestro caso, la derivada respecto de x elevado a y sería el exponente y por la función elevada al exponente menos 1 por la derivada de x respecto de x, que es 1. La segunda de las derivadas es de la forma derivada de una constante que vale 0. ¿Por qué? Porque esta derivada de 2i por el coseno de 3z la estamos haciendo respecto de x y no aparece ninguna x. Luego es la derivada de una constante. Es decir, que esta derivada vale 0. Por lo tanto, tenemos que la derivada de la suma queda solamente como este producto. La segunda de las derivadas era esta. Que esta es muy fácil, ya que es la derivada de una constante, que es i por z cubo, por la derivada de x respecto de x, que es 1. Insisto, porque estamos derivando respecto de x. Luego ya podemos sustituir los valores que hemos calculado, operamos y simplificamos y nos da el resultado de la primera componente del gradiente. Vamos a la segunda. Ahora vamos a derivar respecto de y lo mismo, es decir, la operación es exactamente igual, pero ahora derivando respecto de y. La primera de las derivadas sería esta. De nuevo es la derivada de una suma de derivadas. La derivada del primero ya es una función distinta a la de antes. Antes derivábamos respecto de x, ahora derivamos, x es una constante, derivamos respecto de y, lo que se llama una función exponencial. La derivada de una función, de un número a elevado a una función, es la misma expresión por el logaritmo de la base por la derivada de f. Luego en este caso tendríamos la misma función por el logaritmo de la base y por la derivada de x respecto de x, que vale 1. La segunda de las derivadas era derivar respecto de y de esta expresión, que es la constante 2 por el coseno de 3z por la derivada de y respecto de y, que vale 1. De tal manera que la derivada quedaría así. Ahora vamos a calcular la segunda de las derivadas, que es esta, que también es muy fácil, porque es derivar respecto de y esta expresión y es simplemente la constante por la derivada de y respecto de y. Ahora ya sustituimos las dos expresiones calculadas, simplificamos, operamos y tenemos el resultado de la segunda componente del vector gradiente. Vamos a la tercera. Derivamos respecto de z esta expresión y derivamos esta, es decir, derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador dividido por el denominador al cuadrado. Aquí tenemos la función por si queremos necesitarla. Empezamos por la primera, que de nuevo es la derivada de una suma de derivadas. Ahora estamos derivando respecto de z, luego esta derivada vale 0. Y derivada de esto respecto de z sería un coseno. La derivada del coseno sabemos que es menos el seno de la función por la derivada de la función. Es decir, la derivada respecto de z de esta expresión sería la constante 2i por la derivada del coseno, que es menos seno, por la derivada de 3z respecto de z, que es 3. 2 por 3, 6, tenemos esta expresión. Por lo tanto, ya tenemos calculada esta derivada y por último nos quedaría hacer esta, que es muy sencilla, que es la constante xy por la derivada de z cubo, que es 3z cuadrado. De tal manera que
la derivada de f respecto de z, que la acabamos de calcular, operamos y simplificamos y obtenemos este resultado. Ya hemos terminado el ejercicio, bastaría simplemente en el gradiente sustituir las 3 derivadas calculadas y listo. ¿Cómo haríamos este ejercicio con matemática? Con matemática, la operación consistiría simplemente en definir nuestra función. Definimos nuestra función, a la que le hemos llamado f. Como vamos a calcular una función de mateco, cargamos el mateco, vamos a utilizar la función gradiente. La función gradiente tiene 2 argumentos, la función y las variables. La calculamos, el gradiente de la función, y obtenemos un resultado análogo al que hemos obtenido antes.